Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Salvemos al Regnum. Bueno, en este video voy a hablar de algunas cosas, como dice el título, generales que estuve trabajando este último tiempo y que quería compartirles. Eh, Primero el tema de leveo, como dije en el video anterior, la presencia de la estructura de la misión El Camino, que a partir del nivel 39 te dice que mates 100 criaturas normales en las zonas donde te marca el mapa, eh, y de acuerdo a esos 100 pasas al nivel siguiente. Después tenés que hacer 2 de esas 100, pasas al nivel siguiente, 3 de esas 100, y en el nivel 59 al 60 tendrías que hacer más o menos como 18 de esas. Eh, en base a eso la pregunta era eh, cuánta experiencia le daría al jugador los otros jugadores en la guerra. Fíjense que cada jugador nivel 60 nos da 22 RPS, 37 monedas Warmaster y 1300 experiencia. Yo lo que primero había hecho es que las monedas Warmaster solamente te empiecen a llegar o la empieces a poder recibir al nivel 60. Eso ya arrancaba una tendencia a que vos primero subas a nivel 60 y a partir de ahí empieces a juntar monedas Warmaster para hacer Warmaster y después la joyería y todo lo demás. Entonces, en base a eso, eh, dijimos la presencia de que esa misión, el camino que te lleva del 39 al 60, es la principal y es la que más rápido te lleva al nivel. Y esa misión hace que alimentemos a toda la ZG, a todos los campos abiertos, a todas esas zonas que en la guerra no se utilizan, no sé, la zona montañosa de Alcius, los desiertos de los orcos, como en las viejas épocas, cuando siempre había leviadores en campo orco de Ignis. Queremos gente en los campos abiertos de Sirti, en las penínsulas, en las playas. Queremos gente, necesitamos alimentar esos lugares de gente. ¿Y cómo se hace eso? Con los leviadores. Solo con los leviadores. La guerra es de fortificaciones, de castillos, de la muralla a lo largo, las ciudades, los pueblos, los caminos, pero no en los campos abiertos. Esos tienen que estar llenos, no llenos, pero tienen que ser alimentados por los leviadores. Entonces, en base a eso, lo que hice fue directamente eliminar la experiencia que te dan los jugadores. Como en los viejos tiempos, antes los jugadores cuando vos matabas solo te daban RPS. Después te empezaron a dar monedas Warmaster y después le agregaron la experiencia. Pero antes no te daban experiencia, antes vos tenías que subir de nivel matando criaturas. Entonces acá es lo mismo, pero no tanto, digamos. Entonces básicamente vos avanzás al nivel 51, las zonas de leveo ya te aparecen en la ZG y más que seguro el nuevo jugador va a hacerse una escapada a la guerra y a conocerla. Por ahí se une a un rejunte, lo que sea, y va. Y conoce por primera vez no sé, el fuerte de Zamal, el castillo de Yanarid, Alcius, los caminos y todo eso. Pero los jugadores no le dan experiencia, o sea, es solo para conocer el lugar, pero el jugador tiene que ir a matar criaturas para subir de nivel. Entonces, con la misión esa que se llama el camino de las 100 criaturas, va avanzando. Llega al 60. Ahí sí la guerra le empieza a dar monedas Warmaster. Que las monedas Warmaster en vez de 37 serían 50. Pero multiplicado por 2 para eliminar lo del canjear moneda y todo eso. Lo mismo con las misiones Warmaster de 1000 y 250. Las multiplicamos por 2. Después, bueno, eso ya lo saben, pero ya a partir del nivel 60 los guardias, por ejemplo, de las torres
Y el general te da moneda War Master, 40 monedas. O sea, 40 con respecto a los 100 que te darían un nivel 60, ojo. En fuerte y castillo los guardias comunes darían 30 monedas War Master, los arqueros 20, los guardias mejorados 40, el guardia líder 250 y así. Eso recordemos que los guardias tienen que ser eliminados, o sea, una vez que lo eliminas ya no reviven, tienen que ser eliminados para que aparezca la bandera. Pero bueno, esto ya lo expliqué. Dentro del reino, el noble te daría 500 monedas, el guardia de élite, el general, los nobles que los matás enseguida, los mercaderes, los guerreros, 10 monedas, como para que vos limpies el lugar, digamos. De todas maneras, hay que sacar un montón de NPC la MAI y todo eso, para que no quede tan congestionado. Bueno, eso es en base a lo que es leveo. Ahora quiero pasar a unas posiciones de gemas. Acá, por ejemplo, la de Alcius, la principal, sería eliminar la mesa y poner en ese espacio, bien en el centro. Entonces, ahí los arqueros pueden avisar si vienen gente. Pero supongamos que, no sé, Ignis entró acá a la ciudad y cuando entra empieza a arrasar todo, digamos, porque todo como dije recién, los mercaderes, los entrenadores, todos, alguna moneda te dan. O sea, por ahí pasás así, le pegás un normal de 1500 y ya te dio 10 monedas War Master. Suma. Entonces lo despejás todo, los NPC quedan caídos. Vos, el de Alcius puede hablar con el NPC, pero está como caído en el piso, como arrasando el lugar. Entonces llegan hasta acá y algunos se posicionan por ahí y ahí avisan si están llegando y pueden tirar desde esa posición. Y después tenemos el de Ignis. La idea era ponerlo acá arriba, pero me pareció mejor ponerlo ahí en el centro. Y bueno, después los otros ya los conocen. Después, otra cosa que me di cuenta es el tema de los clanes. El clan sería solo una estructura, porque le pusieron niveles y entonces vos te creas un clan y solamente podés reclutar a 15, digamos. La idea es que lo importante no sea subir de nivel el clan, lo importante es que suban de nivel los integrantes del clan. Que vos crees un clan y puedas reclutar a la cantidad que quieras y ayudarlos con lo que necesiten. Pero que lo importante sea que ellos suban, que vos subas. Entonces, bueno, primero eso, obviamente eliminamos todo lo de los objetivos, que siempre nos spamean en el log. No queremos textos que nos spamen la pantalla, como por ejemplo cuando apretamos un poder y está en recarga, te aparece una frase en rojo: no puedes lanzar el poder porque está en recarga, como si hubiera un gran error. En realidad solamente no puedes lanzar el poder, obviamente, hasta que no recargue. Bueno, lo del baúl del clan medio que ya no sería necesario porque ya el mismo sistema del juego ya te brinda los ítems necesarios para todo el camino. Si tenés un tremendo arma épico con tremendos bonus, lo guardás en el baúl, que el baúl directamente te viene con el grande, digamos, no el de 15, el de 30 de personaje y el de 10 de cuenta. Y después podés mejorar en los dos niveles siguientes por Ximerin o por moneda War Master. Entonces guardás los ítems que de verdad son más fuertes, digamos. Y vos mismo si ves la oportunidad, se lo das.
No hace falta todo el sistema de donar y todo eso. Incluso, bueno, no lo grafiqué, pero vos podrías poner un comando como el trade. No sé, supongamos que pongo comando trade un personaje. Entonces se abre un diálogo donde vos podés poner los ítems que vos quieras y poner aceptar, y eso se los envía automáticamente al buzón del el otro personaje. El otro personaje puede abrir el buzón sí, la idea sería que no lo pueda abrir en la ZG. O sea, con respecto a esto de poder abrir cosas en la ZG, no queremos ni que puedan irse a una BZ, no queremos que pueda interactuar con el baúl, con el troll, que ponga el set de poderes, que vea la subasta. Queremos que en la guerra solo se concentre en la guerra. Y que después, cuando llega al save central, ahí sí automáticamente le puede abrir el buzón sin la necesidad de apretar el búho. Puede cambiar su configuración a través de lo que ya dije, del entrenador ese que aparece en el inventario, directamente con el reiniciar poderes ahí y con 3 sets que ya te vienen disponibles siempre. Y hay más cosas que vos podés abrir con ítem premium en el medio de la ZG, que eso, la idea es que no suceda. Bueno, después, con respecto a cuando nosotros vemos a un jugador, ya sea de nuestro reino o de un reino enemigo, nosotros lo que nos aparece al frente nuestro es información. ¿Qué información nos aparece? Primero, cuál es el nombre del personaje que estamos, que cliqueamos o que pasamos el mouse por encima de él. Y abajo aparece un rango de un clan. Y si está montado, también abajo de eso aparece cabalgando, no sé qué, el nombre no sé qué. Y abajo de eso aparece la barra de salud. O sea, fíjense que es como una banda de información que rápidamente es como difícil de procesar, digamos, ¿no? Entonces la idea es simplificar esa información, hacerla más digerible, más rápida de procesar, digamos. Entonces, lo que hacemos es las opciones, por ejemplo, de ocultar el rango actual de clan mostrado sobre tu personaje, eso estaría siempre activado. O sea, los demás no podrían ver cuál es tu rango. Tu rango se ve solamente, está en la información adentro del clan. No hace falta que vayas por la calle con un cartel que diga, no sé, soy el contador de Apple. No hace falta. Después, mostrar nombre completo de clanes, eso no aparecería. Siempre verías la abreviación. No queremos largos textos, digamos. El abreviado tiene un máximo de 15 caracteres. El clan con la abreviación más larga que vi es, por ejemplo, Jupón Gatana, que tiene como 13 caracteres. Pero está bien. Como abreviación, los 15 están bien. Y también ponemos todo el tiempo el ocultar nombres de montura. No nos interesa saber cómo se llama el caballo del otro.
Cualquier cosa que el otro le ponga un nombre y que se quede él con el nombre. Siempre hay un montón de nombres que están mal, digamos. Pero bueno, entonces con esas tres opciones todo el tiempo activadas, las eliminamos de las de las opciones y quedan todo el tiempo activadas. Vamos a ver, como dije, el nombre del personaje, de qué clan es y la barra de salud, nada más. Incluso si está montado o si no. Es mucho más digerible y eso también hace que lo que veamos sea mejor, digamos, más ordenado y directo. Bueno, después lo del mensaje del día tampoco es necesario. Nos spamea cuando entramos. Fíjense que cuando entramos de repente nos aparece todo lo del Regnum Coins. Lo cerramos, aparece el mensaje del día. Lo cerramos y vuelve a aparecer lo del Regnum Coin. Entonces eliminamos eso y también la idea sería eliminar todo el sistema de eso de Regnum Coin. ¿Por qué? Porque ya lo que te da el juego por entrar ya te lo da en el camino del leveo y cuando llegas al 60 el propio juego te está dando la posibilidad de entrar en un mundo que está bien hecho, que tiene posibilidades de conectar, de jugar gratuito, que podés obtener estandartes a través del deseo y todo eso. Pero no hace falta, la idea es despejar el camino, digamos. Bueno, eso es con respecto al clan. Ahora vamos al tema de parties. Muchas veces los 8 quedan no alcanzan para sumar más gente. La idea es que podamos poner 20 como máximo, un grupo. Si se puede más, mejor. Creo que el único inconveniente sería por ahí ver si ponemos 30, cómo lo procesa el algoritmo. El tema de los posicionamientos en el mapa y eso. No queremos que tampoco esté todo tapado. Pero 20, 30 me parece copado. Si estás en una mañana y agregaste a uno, después al otro, están en guerra y están todos más juntos, digamos. Entonces, vos te aparecería los integrantes del grupo, te aparecerían con un tilde al costado. Entonces vos si seleccionás lo que vos querés, esos son los que te van a aparecer a la izquierda para que vos puedas seleccionarlo. Máximo podés poner 7, como el sistema actual. Pero si querés poner uno solo, pones uno solo. Si querés poner los 7, pones 7. Automáticamente se te aparecen tildados los primeros 7. De todas maneras podés poner la opción de no mostrar los miembros del grupo en las opciones. Después me gustaría ver bien de qué se trata el sistema donde cuando estás en un grupo baja la dificultad de los demás y las criaturas. ¿Cómo funciona? ¿Tiene alguna repercusión real? Si nosotros teníamos una criatura difícil y estamos en un grupo de 8 y bajó a normal, ¿ahora yo le pego como si fuera una criatura normal o sigue siendo la misma dificultad? De todas maneras, a pesar de todas esas preguntas, que de todas maneras me gustaría saber cómo funcionó siempre, que esas cosas por lo general siempre quedan en el aire y nunca se sabe cómo funcionan. Eso está bueno informar en una especie de librito con información del juego, informaciones sutiles como esa. Pero de todas maneras, a pesar de todo eso, no
creo que podemos directamente eliminar todo eso, porque si supongamos que estamos con un amigo nos vino a ayudar a aliviar, no queremos que las criaturas normales ahora aparezcan en el color verde fácil. Queremos que sigan apareciendo en el color azul normal. Entonces, en base a eso, directamente podemos eliminar todo ese sistema. Y solamente hacer el grupo para lo que es posicionamiento, la selección y el chat del grupo. Bueno, en monturas del reino me fijé que esto medio que ya lo venía hablando, el tema de empezar a que cuando sos de un reino tengas ítem de tu reino. Que no andes de Ignis y tengas, no sé, supongamos una pechera antigua nivel 50 de Alastor o de Vesper. Que andes siempre con cosas de tu propio reino. Entonces, esto también aplica a las monturas. Hay varias monturas que por ahí son espectrales y eso. No queremos cosas espectrales, fantasmales en este mundo. Queremos cosas reales, digamos. Reales que tengan un mínimo de realidad, digamos. Que no sean tan irreales. Pero bueno, en base, independientemente de eso, queremos que las monturas también tengan que ver, las que selecciones, las que puedas seleccionar tengan que ver con tu propio reino. Por ejemplo, tenemos en Ignis Tempestad, que es el de fuego. Sí, el de fuego, voy a decir, tampoco es muy real, pero dentro de todo tiene un margen sólido, digamos. El corcel de Ignis, el negro, la hiena de Ignis, la pantera, el Preliator, y le ponemos el oso negro. En Alciu tenemos el caballo de hielo, que es medio la misma categoría del Tempestad. El caballo del bosque de Sirtis. Corcel de Alcius, lobo blanco de Alcius. Acá, bueno, Smilodon ancestral de Alcius, oso pardo, oso albino. Y agregamos el diente de sable que dice que es de Sirtis. Pero en realidad es el diente de sable, es de Alcius. Y en Sirtis ponemos caballo del bosque, corcel de Sirtis, lobo dorado, oso. Y ponemos león de Sirtis, pero el color gris es medio pálido. La idea es ponerle el mismo color del león normal. Después, esto de los atributos iniciales, la idea sería eliminarlo y ponerlos directamente en el personaje. Eso no queremos que el nuevo jugador ya tenga que decidir algo. O sea, no conocen casi nada del juego y ya tiene que tomar una decisión, digamos. ¿Dónde pongo los primeros 5? En inteligencia, en constitución, en fuerza. Ya lo pones en una situación en la que tiene que elegir algo que no conoce. Entonces acá directamente, como dije, o lo que ya vieron, siempre los 3 atributos que no le sirven al guerrero, al arquero o al mago aparecen en 20 y todos los demás puntos están distribuidos en el atributo principal y la constitución. Solo juega en base a esos 2 atributos. Uno tendrá 35 constitución y 30 fuerza, y el otro tendrá 35 fuerza, 30 constitución. Le había puesto a los Dudgar un extra más de 5 puntos como el guerrero más fuerte, o al elfo como el arquero más fuerte, y al elfo oscuro como el mago más fuerte. Pero íbamos a entrar en un quilombo, pero de decisión de uno mismo. De ver cuál le conviene y cuál no. Entonces prefiero ponerlo así y listo. Cualquier cosa, el Udgar con su tamaño intimidará más que el enano, pero es más fácil de seleccionar. Y el enano intimidará menos que el Udgar, pero es más difícil de seleccionar. Listo.
Eh, bueno, tema de pociones, yo agarré todo lo premium y, está lleno de cosas y eso también no lo puede digerir bien el nuevo jugador. Entonces las cosas que no nos sirven las eliminamos. Y el tema era las pociones. Poción de maná mayor, poción de salud mayor, elixir de restauración. Eh, Esto es mucho de... El Regnum no es... O sea, hay juegos que son muy de pociones. Por ejemplo, el Tibia, para los que lo conocen, es un ejemplo máximo de eso. Que es meta meter pociones, pociones, mientras atacás y pociones y atacar y pociones. Entonces, y el Regnum no tiene nada que ver con eso. Eso por un lado. Y después por otro está la dinámica del tema de las pociones. O sea, tengo mis pociones de salud y las he usado y me han servido. Pero no... Viéndolo la situación y eso, en un campo abierto, estamos con gente, estamos peleando, te bajaron mucho la vida y de repente estás corriendo, te sentás, o sea, y estás buscando el huequito para ponerte la poción, sentarte y recuperarte. Y el otro no sabía que ibas a hacer eso y te ve que vos sí tenés pociones, en cambio otros no, porque sale Ximerín. Entonces se crea todo ese escenario que dije, che, mejor eliminémoslo, hagamos que sea más fuerte el atributo de... O sea, que tenga más valor el atributo de regenerar salud de las armaduras y eso. Eh, y eliminamos toda esa situación que mencioné recién. Entonces nos queda más compacto. Las curaciones de los conjuradores también tendrían más valor por el hecho de que vos tenés que esperar más tiempo. En cambio, si tuvieras un conjurador tendrías que esperar mucho menos tiempo. Y lo eliminamos, como dije, de la sección premium. Bueno, los estandartes de duelo son otra cosa que nos molestan en la ZG. Eso también lo eliminamos. ¿Querés jugar un duelo bueno? Vas al save central, desde ahí creas una buena partida de Coliseo, con uno versus uno, con tu propia clase, aleatorio, 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4 incluso. Desde ahí, si salís de esa zona, ya no podés entrar en un Coliseo. Los tickets no serían necesarios, eso es gratis. La necrostancia no existiría. Ya no hace falta tener que morir para nada. Simplemente agarras el TP y lo lanzás. Si te querés tirar de un puente porque te estaban corriendo, tirate, no pasa nada. Vas a revivir y no te va a generar necrostancia. Si sos un conjurador de soporte y te caíste por algún motivo, tenía que crear un sistema para eliminar la necrostancia a través de oro, era un quilombo. Y el conjurador no va a ir a pegar normalitos de 50 a criaturas para sacar esa necrostancia. Bueno, después acá fíjense que tenemos dos opciones para tildar. Eso es el tema de los hombros. Los nuevos hombros que le agregaron en una actualización hace mucho. Antes las pecheras no tenían esos hombros gigantes. Y estaban... A mí me gustaban.
No digo que todas queden mal con los hombros, pero por ejemplo la pechera de león queda mejor sin esos hombros que están como en el aire, digamos. Entonces podemos hacer este sistema donde vos activás o desactivás la pechera y también activás o desactivás los hombros. Eh, o directamente podemos eliminar algunos de esos hombros que están en el aire y, y listo. Las dos opciones son correctas para que sume. Reparación y durabilidad de las armas y armaduras. Eliminada. ¿Por qué esto? Los que más rompen las armas, y ahora no sé, o sea, en un momento de repente reparar las armas de Magnas te salía como 2 kk de oro, no sé por qué. Eh, acá, acá hay un tema, hay como una especie de penalización, porque principalmente los bárbaros son los que tienen que ir y destruir una puerta, destruir una empalizada, destruir a los rivales, destruir el coso de la gema. O sea, están todo el tiempo usando esas armas, con ataques básicos, poderes. O sea, tienen que destruir. Les estamos pidiendo que destruyan. Pero con todo esto de la durabilidad, es como que le estamos pidiendo no solamente que destruyan las puertas, sino que destruyan sus propias armas. Entonces, eliminando todo eso, solamente se le pide a los guerreros, principalmente a los arqueros también, que destruyan los objetivos, no sus propias armas. Y también eliminamos esa posibilidad de que en el medio de la guerra nos aparezca de repente que nuestras armaduras están en amarillo. Y eso otra vez nos tapa la experiencia, digamos. Lo eliminamos y listo. Bueno, tema de lo de crafteo y eso, todo eso se elimina completamente. No queremos. Fíjense que hoy un nivel nuevo, no sé, llega a Ignis, pasa a la zona media y se empieza a encontrar con cosas en el suelo. Entonces, de repente, no sabes si agarrarlo, para qué sirve, para qué no. Bueno, después las misiones, dice, encuentra el carbón y búscalo en el mapa. Todo eso no hace falta. No hace falta que pierda tiempo en todo eso. Directo al siguiente nivel. Directo al siguiente nivel. Directo al nivel 60. Guerra. No queremos cosas en el suelo del mapa de la ZG. Si hay algo en la ZG que vos tengas que ir a buscar, será un leveador para cazar, divertirte, lo que sea. Las piedras no estarían en las magnas, en el suelo. También eliminamos esa situación en la que estamos peleando y de repente aparece una piedra al costado y quedamos viendo la piedra o sea, esas cosas nos distraen, digamos. Lo eliminamos y ¿de dónde saldrían las magnas? Saldrían de los propios jugadores en la guerra. Como la esencia de enemigo que te dan los enemigos, bueno, ahí te darían alguna que otra magna para que siga esa producción de magnas que sale del suelo, bueno, que salgan de los jugadores. O sea, tenía que salir de algún lado, pero no quería que salga del suelo. Entonces, bueno, con todo eso de crafting, todo lo de Tenax sale directamente de Tenax como en el sistema antiguo. Ahí el Tenax nuevo te sacaría las armaduras antiguas nivel 50, pero siendo nivel 60, con los atributos más o menos iguales, pero nivel 60 con más armadura y actualizado. Y eliminamos lo de las armaduras de dragón 55 que no convencen estéticamente ni en términos de atributos.
Las armaduras de magnas se pueden fabricar con magnas y oro. O sea, vos vas al herrero y te aparece todo el listado directamente de... No hay misiones de magnanita ni nada de eso. Te aparece vos el precio en magnas y oro. O sea, las magnanitas ya no serían un ítem, serían una variable como el oro. O sea, en el inventario de nuestro personaje, donde está ahora el nuevo signo de magnas, ahí lo reemplazamos por la imagen de magnas de siempre. O sea, entonces sería un valor numérico como el oro. Entonces vos vas a ese herrero y, por ejemplo, podés ver cómo son esas armas de magna. En las misiones no te permite ver qué atributos tienen las armas. Entonces podés ver qué tienen, los daños, el daño base y todo eso. Entonces vos lo arrastrás para comprar y de repente te dice, el arco largo de magna sale, eh, creo que 7500 magnas. 7500 magnas. Podemos también eliminar los lingotes. Sale 7500 magnas y 20.000 de oro. Y 20 millones de oro. Listo, comprar. Tin, ya está. Lo mismo con las armaduras. Arrastrar la armadura y te dice, bueno, ¿cuánto sale? 3000 magnas y 7 millones de oro. Listo. Entonces ese mismo herrero también te puede vender las mejoras de hierro, acero, por oro. O sea, la idea es darle más valor al oro. Si bien le quitamos las reparaciones, fíjense que agregamos oro ahí en las armaduras de magnas. Y también podemos poner las mejoras por oro. Y si le damos más valor al oro, también había un sistema que yo puse que las criaturas nivel 60, a los 60, como no les da experiencia, les da una mayor cantidad de oro. Entonces, también podemos poner una especie de sistema de farmeo de oro para seguir alimentando más la ZG abierta. Bueno, lo de los épicos ya lo expliqué en el video anterior. Y bueno, por último tenemos lo del entrenador que expliqué que lo tenemos en el inventario, lo abrimos, lo podemos abrir, o sea, los leviadores lo pueden abrir adentro del reino desde el nivel 10 hasta el 50. Una vez que pasa el 51 solamente lo puede abrir en el save central. Pero cuando lo abrís directamente te aparece todas las opciones. Te aparece lo que tenés, podés reiniciar poderes ahí, se te reinician solo. Esto ya lo mostré. Pero bueno, podés... Acá le das clic y ya podés editar el título del primero, el segundo, el tercero. Como ya no habría instancia de dragón, BZ, podés poner 3 o 4 gratis. O podés poner 3 y sí, agregarle el ítem premium del set de poder extra, digamos, para el que quiera alguno más. Pero lo haces todo ahí, digamos. O sea, vos lo abrís, pones reiniciar poderes y no te baja de la montura y todo eso. Y te cierra el coso y te pone un cartel y le pones a aceptar y después tenés que poner de nuevo el entrenador. No, pones reiniciar poderes, se te reinicia y ya podés, si apretás control y clic,
lo va aumentando más rápido para que no haga ti, 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 en todas las ramas hasta llegar al 19. O pones control y clic en el poder y te sube al nivel máximo directamente. Y cuando terminamos y nos fijamos y cambiamos todo, por ahí cambiamos un montón de cosas y ponemos cancelar y no te tocó nada. O sea, el reiniciar poderes no te saca todos los poderes de la barra. Simplemente los reinicia en este sistema. Hasta que no le pongas a aceptar, no te los reinicia, no te los cambia. Si le pones cancelar, no te cambia nada. Bueno, esto sería más simple. Y esto ya lo mostré en el video anterior, que o sea, tampoco existen las monedas Champion. Este es como un set mejor de guerra. Que lo que tiene es un precio 3 veces. O sea, multiplicamos, por ejemplo, el yelmo de Maestro Caballero 25k de oro de moneda Warmaster. Lo multiplicamos por 3. Entonces el yelmo de campeón sería 75k de monedas Warmaster. Pero lo hacemos más tranqui. Son individuales, no necesitan el set entero. Tendrían un atributo. O podríamos ponerle el 230 o que no tenga 250. El 230 con un, no sé, por ejemplo 5 consti, lo que sea. Y después le ponemos 250 al de dragón, digamos. A la pechera esa de Tenax rojiza. A esos le ponemos 250, que son más difíciles de conseguir. Para los que se acuerdan, si vos veías, cuando el Regnum era hasta nivel 50, si vos veías un bárbaro con pechera no sé, de Vesper o de Tenax, esa pechera estaba resarpada, digamos. La idea es hacer algo así. Por ahí que compitan. Pero no pasarnos de armadura, porque las de Magna están pasadas de armadura y está como desbalanceados. Pero fíjense que lo tenemos todo más ordenado. Eliminamos el NPC de la Mai, los de la Mai se eliminan. Estos dos estarían acá y te venderían todo esto de Champion, de Warmaster y todas las joyerías de anillos y amuletos. No hace falta ir a un castillo a capturar y todo. Bueno, eso era lo que quería compartir. Cualquier pregunta que tengan me pueden escribir. Bueno, esto caballo Warmaster blanco y negro. Lo del oro, bueno, esto ya muchos lo saben. Ranking de oro donado en fuertes. Podrías donar los 300k de oro de una sola vez y obtener las 3 mejoras. Otra función para el oro. Y hay muchas cosas que son para desbloquear el juego y que salga adelante. Bueno, como dije, cualquier pregunta que tengan me pueden escribir, comentarios, lo que sean. Y nos vemos en la ZG o en otro video. Aguanta el reino.